Hola, ¿cómo están? Bueno, aprovechando los tránsitos que estamos teniendo en el cielo en este momento, con ese juego que tenemos entre los amantes del zodiaco, entre Marte y Venus, bueno, pues se me ocurrió que lo que uno percibe y lo que uno está viendo constantemente sobre información respecto del amor en la carta astral y en astrología se relaciona mucho precisamente con relacionar a Marte y a Venus con ese principio de amor, específicamente a Venus, como amamos. Pero me parece que allí estamos cometiendo un error porque Venus realmente no se relaciona con un principio de amor, se relaciona más bien con el placer, se relaciona con la libido femenina, se relaciona con esta capacidad de selección, de suavizar las cosas, con esta posibilidad que tenemos de disfrute, de escoger lo positivo, lo que nos hace sentir bien, lo que nos da alegría, espontaneidad también, pero no habla del amor. Cuando nosotros nos estamos refiriendo al amor, realmente podemos hablar de la columna neutra de planetas según la astrología Hubble, y desde allí hablamos de cuáles planetas, de la Luna, de Neptuno y obviamente de dos planetas que utilizamos que son planetas de herramienta, que son Mercurio y Júpiter en ámbitos de la comunicación. Entonces, vamos a explicar un poquito esto. En Hoover, ¿qué pasa? Que tenemos tres columnas de planetas, ¿verdad? La columna femenina, la columna masculina y la columna neutra. La columna femenina asociada también con la cruz fija, que es una, que es una energía de receptividad, es una energía de conservación, es una energía de estabilización. La columna, que es la columna masculina asociada con lo cardinal, es una energía de acción, es una energía de voluntad, es una energía de ejecución, de consecución. Y la energía neutra, que es una energía de receptividad, es una energía de contacto, es una energía asociada con la luna, cuyos planetas, como ya les dije, están en esta línea. El planeta de la personalidad correspondiente es la Luna, el transpersonal es Neptuno, por medio del cual transformamos esta energía, y los herramientas, que son Mercurio y Júpiter. La energía fija, que es la energía femenina, este principio de selectividad, este principio de conservación de lo existente y de consolidación, está asociada con el planeta de la personalidad, que es Saturno, el planeta transpersonal, que es Urano, y Venus, que está como planeta de herramienta. Y por último, pues entonces tenemos la energía cardinal, que es la energía masculina, ¿no? Cuando yo me lanzo a hacer las cosas, ¿por qué? Porque tengo un ideal y en esa forma de lanzarme muchas veces no tengo en cuenta otro tipo de sutilezas que, por ejemplo, de eso nos estaría hablando más la energía femenina y la energía neutra, de tener en cuenta los sentimientos y las emociones de las demás personas. Podría ser. ¿Y cuáles son los planetas que están asociados con eso? Pues está el Sol, Plutón, que es el planeta transpersonal, y el planeta herramienta es Marte. Entonces, desde allí nos vamos dando cuenta que hay tipos de energía de planetas. La línea central, que está compuesta por los planetas de la personalidad, que son el Sol, Saturno y la Luna, nos dan cuenta de esta forma en la que integramos nuestro ser, y tenemos a nuestra disposición diferentes planetas herramienta, que son los encargados del sustento de la vida, y los planetas transpersonales, que son los que nos ayudan a romper con esa parte de nuestro ego, ¿no es cierto? Y trascender como lo estamos viviendo. Entonces, en temas de amor, normalmente, tradicionalmente, entonces hablamos de Venus como si se tratara de un planeta relacionado con el amor, con cómo amamos, con cómo estamos sintiéndonos, pero realmente no es así. Lo que sucede es que Venus es este planeta asociado con la feminidad, con la alegría, con la espontaneidad, ¿no? Con esa posibilidad que tenemos de entrar en contacto con el otro de una forma suave, pero también selectiva. Nosotros no nos vamos a estar como conectando con cualquier persona en cualquier momento y según lo que los demás estén necesitando, sino que de acuerdo también a cómo nos sentimos con nosotros mismos, entramos en interacción con el otro, ¿verdad? Y estamos hablando allí de que queremos pues relaciones en donde nos sintamos bien, nos sintamos valorados y nosotros también valoremos al otro, relaciones en donde haya equilibrio, en donde haya armonía. Y eso es lo que principalmente tratamos de hacer, por eso está asociado tanto con la diplomacia, ¿verdad? Es el disfrute de la vida. Es la parte positiva que podemos ver en las cosas también, es la belleza, es el gozo, es el degustar las cosas
que están a nuestra disposición, es la flor que se embellece en este principio receptor para que las oportunidades empiecen a llegar. Entonces, ¿qué sucede? Pues que Venus se pone bonita, ¿no? Entonces Venus se arregla, Venus es encantadora, Venus está sonriendo normalmente, Venus es coqueta, pero algunas veces puede ser caprichosa. Cuando Venus está en esta interacción en donde hay equilibrio, hay armonía y se siente también hermosa y puede manifestar eso que está viviendo y eso que está sintiendo también, entonces Venus se entrega completamente. Y sí, y obviamente teniendo en cuenta de todos los detalles, y se entrega y está en su espacio de vulnerabilidad, pero también es el momento en que es más creativa. Pero si por el contrario se va dando cuenta que las cosas no están así, que no hay equilibrio, entonces Venus empieza a cerrarse. Y en ese cerrarse, entonces pues empieza con esta otra como pérdida de la armonía, pérdida del equilibrio y entonces ya no quiero más de esto y empieza el disgusto y empieza como esta parte de gusto y rechazo, ya no quiero más esto que yo estoy viviendo ni sintiendo y sencillamente tú ya no. Y empiezo a seleccionar, pero seleccionar en la medida en que ya no quiero más de esto en mi existencia, en mi campo de acción, etcétera, ¿verdad? Ahora, Marte. Y Venus es la libido femenina también, es la sensualidad, es seducir la vida, pero para conseguir las cosas de una forma dulce, de una forma suave, de una forma en la que es la belleza la que llama para que las circunstancias empiecen a aproximarse. Entonces uno puede decir, ve, qué tan rico, lo conseguí, pero no tuve que hacer como entrar en esta lucha, en este esfuerzo, ¿no? Venus se pone hermosa y está esperando que lleguen las oportunidades también para poderlas coger, pero algunas veces se puede quedar en este disfrute y no sale rápido de allí, entonces como no sale rápido de allí están los apegos porque Venus aquello que selecciona lo quiere poseer. Cuando pasamos a la energía de Marte, Marte obviamente es el otro, es el polo opuesto de Venus, es el principio masculino, el planeta herramienta de la columna masculina. Entonces utilizamos a Marte, las mujeres venusinas, sabemos utilizar ese Marte para que haga las cosas como uno las quiere, pero no solamente tiene que ver con la energía del hombre, porque todas las mujeres también tenemos un Marte en nuestra carta astral, así como todos los hombres tienen un Venus en su carta astral. Entonces, cuando hablamos de la energía de Marte tiene que ver con la energía del motor, es la acción, es la motivación también que nos impulsa a actuar porque tenemos una meta, pero muchas veces ese Marte se lanza a la acción sin pensar, sin ser reflexivo, sin determinar si eso es lo que tiene que hacer en ese momento o no lo tiene que hacer en ese momento. Si Venus tiene paciencia, Marte no, Marte quiere las cosas ya o inmediatamente y de la forma más rápida posible. Y entonces emplea toda su energía, toda su fuerza, todo su coraje, toda su valentía, muchas veces sin medir el resultado, ni tampoco sin medir lo que puede estar afectando con su acción para la consecución de la meta. En esto tiene que tener mucho cuidado porque escoge la acción que me llegue por el camino más rápido y de una forma en la que yo no estoy pendiente de la sensibilidad o del efecto que yo puedo generar en las demás personas. Entonces, por eso Marte está asociado con los cuchillos, ¿no? Es la guerra, es el coraje, es la valentía también, pero puede cortar en su andar. Y tenemos que tener mucho cuidado de utilizar solamente a Marte porque podemos estar afectando con ese principio de fuego que se lanza a actuar ciegamente y nos terminamos pegando en la cabeza fuertemente si no utilizamos a Venus. Hay que saber cómo endulzar y hay que tener ese principio en el que estamos pendientes también de así como me pueden estar dando, entonces yo también entrego, que eso es muy Venus, dar y recibir constantemente. Entonces Marte sencillamente se lanza y trata de hacer las cosas de la mejor forma posible, pero en cuanto a la consecución del resultado, el rendimiento, porque utiliza todas sus fuerzas para llegar a esa meta que se propuso y no tiene en cuenta su propia energía, es demasiado exigente consigo mismo, puede ser combativo y cuando las cosas no se dan fácilmente, pues obviamente está ese principio en el que puede sentir que pasa lentamente el tiempo, que se va sintiendo estancado, que no avanzo en la dirección que yo quiero o como yo quisiera, porque no solamente las cosas dependen de él, pero cuando las cosas no dependen de él, obviamente, porque es así, puede tumbar
lo que quiera y cualquier obstáculo con tal de conseguirlas. Entonces, en esta fuerza que tiene Marte, que nos impulsa a actuar, que es un impulso también de vida, que nos dice adelante, sigue adelante, no te quedes allí, ¿no? No te quedes acostado en la cama todos los días, porque con Marte, y miren, ya empecé a hablar rápido, con Marte lo que sucede es que vencemos ese letargo y vencemos también la pereza, porque nos estamos probando a nosotros mismos también hasta dónde podemos llegar. Entonces la utilización de la energía de Marte, tanto para las mujeres como para los hombres, nos da ese impulso para conseguir lo que estamos deseando. Y cuando hablamos de esa energía masculina, es ese impulso por poseer a quién, pues a Venus. Y entonces Venus se pone toda linda, ¿no? Maravillosamente linda y huele rico y entonces se hace muy deseable para que llegue Marte y la posea, pero los dos se poseen. Entonces allí estamos hablando de este principio en el que es la atracción y es la atracción la que hace que yo me mueva para conseguir eso que yo estoy queriendo o deseando. Pero el amor no se relaciona con eso realmente. Allí estamos hablando de temas físicos y cuando estamos hablando de temas físicos, estamos como omitiendo esa parte de la receptividad que tiene que ver con la columna neutra relacionada con la luna. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando nosotros miramos la carta de las parejas, la carta sinastría, pero específicamente la carta de clics, que es la carta que utilizamos en el método Hoover, estamos mirando también cuál es la proximidad entre Marte y Venus. Ustedes saben que Marte es el regente de Aries y Venus es la regente de Libra y entonces allí hay una oposición, cada uno está en una esquina de los signos de ese eje, que es el eje 1-7, el eje del encuentro, pero también son regentes de otros dos signos que están enfrentados, pero que colaboran entre ellos y que son opuestos pero complementarios, que son Tauro y Escorpio. Tauro es regido por Venus y Escorpio es regido por Marte. Entonces, entre más distanciamiento en esa carta que unimos, en la que unimos las cartas de las parejas, haya entre Marte y Venus, habrá mayor atracción física. Más, uno dice, mi amor, porque es que a las mujeres también nos pasa, o sea, nosotros también tenemos energía masculina y en esa parte de Marte que, tiene, que está relacionada perdón, con la adrenalina. Ahora, Em, cuando hablamos de las emociones están regidas por la luna, cuyo planeta como transpersonal que transforma esa energía de la luna es Neptuno. ¿Qué pasa con la luna? La luna es este yo infantil, ¿no es cierto? Es la capacidad de entrar en relación con las otras personas. Es ese principio de receptividad que está abierto al contacto. Esa es la luna, es uno de los 3 planetas de la personalidad, pero solamente uno de ellos. Es el último que entró como en ese nivel, eh, porque antes estaba asociada con la mujer, con lo femenino, y el sol estaba asociado con lo masculino, ¿no? La luna es la madre, el sol es el padre en astrología clásica, aquí en astrología Hoover es completamente distinto, pero no porque no se pueda tener en cuenta, sino pues que cada uno elige la posición que más le viene o que mejor le viene. Pero la luna, que es este factor tripartito y el 3 es un número sagrado que nos ayuda a salir de la polaridad, que ayuda a integrar, y ese es uno de los principios de la columna neutral, ayuda a integrar, ayuda a comprendernos, ayuda a unir, ayuda también a que reflexionemos, porque es un principio de mutabilidad y entonces ayuda a cambiar. Esa luna es este planeta, es esta necesidad que tenemos también de contacto con el otro. Es el yo infantil, es el niño que cuando sale al parque dice, ay, yo quiero amiguitos. Entonces en ese yo quiero amiguitos, sencillamente va y habla con cualquier persona. Entonces yo recuerdo mucho en este momento algo que nos decían, o que me decían a mí cuando era pequeña, yo vivo en Colombia, y nos decían, no le acepte un dulce a un extraño. Esa es una reflexión que la luna por sí misma no puede hacer. ¿Por qué? Porque la luna no brilla por sí misma, la luna no es ese principio reflectivo, la luna no es uno de los planetas relacionados con la reflexión como tal, sino que está asociada más bien con las sensaciones
emocionales, con la emoción, con la emocionalidad, con lo que yo estoy sintiendo. Y lo que yo estoy sintiendo es cambiante. Y la luna necesita constantemente de esa aprobación, de ese aporte del otro que te está diciendo, oye, tú sí existes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la luna está en el glifo, es una media luna, ¿no? Como la dibujamos, dependiendo si es cuarto menguante o cuarto creciente, la dibujamos para la izquierda o para la derecha, pero cuando está en cuarto menguante, es esta luna que necesita interiorizaciones hacia ella. Cuando está en cuarto creciente, entonces es esta luna con la apertura hacia el tú. Entonces es una luna mucho más receptiva que entra en contacto con el otro. Ahora, cuando estamos hablando de la luna nueva, es una luna que no se siente reconocida por el otro. Entonces no me ven. Entonces como no me ven, no me están diciendo si me quieren, si no me quieren, si están interesados en mí o si no me dan atención o no me dan atención. Entonces la luna no se siente amada. Contrario a cuando estamos en luna llena yo tengo enfrente al sol, el sol me está reflejando toda su luz, la luna tiene una capacidad receptora del 100%, entonces se está reflejando constantemente la luz de ¿quién? Del sol, que tiene una autoconciencia, entonces él sí brilla por sí mismo, en cambio la luna no. La luna necesita de esa aprobación del otro. Y en ese yo receptivo, entonces está muy abierta al contacto y en ese abierta al contacto también a esta parte de interacción desde la necesidad de reproducción. Entonces en esa necesidad de reproducción la luna empieza a decidir, yo quiero o no puedo, pero para esa decisión no lo hace ella, lo hace el sol, que es la autoconciencia, que es la capacidad que yo tengo de reflexionar de acuerdo a mis experiencias. Entonces yo pienso por mí mismo, yo tengo autonomía, tengo independencia y puedo decir, oye, esto sí o esto no, de acuerdo a lo que ya me he dado cuenta de lo que ha sucedido, hacia dónde me quiero dirigir. Y está Saturno, que Saturno es el yo corporal, pero también me habla de mi seguridad personal, de cómo yo conservo mi vida, de cómo yo velo por la defensa de mi existencia. Y en ese principio de conservación, entonces yo pongo límites y quiero o no quiero. Entonces con el sol yo salgo y digo, bueno, yo decido primero y después voy y brillo e interactúo con la luna, sigo interactuando con la luna, con ese yo receptivo y espontáneo, que él no se cierra, la luna no se cierra, la luna está constantemente abierta. Los que se cierran es la decisión que tomo a través del Sol y cómo lo actúa a través de Saturno. Y Saturno dice no y sencillamente ¡puf! Se puso un muro y no dejó entrar a nadie. O lo puedo hacer también de no, sí, sí puedes, sí, sí, y sigues jugando, ¿no? Porque la luna quiere jugar, es juguetona, la luna es curiosa también y yo quiero conocer al otro y me llama la atención y qué rico. Pero entonces sin esa parte que me está diciendo yo también te amo, entonces la luna no se siente amada por sí misma. ¿Utiliza qué? Perdón, utiliza a Mercurio para esta parte de la comunicación, utiliza a Júpiter también para la valoración y la observación, pero sobre todo necesita integrar a Neptuno. ¿Cómo amamos? La posición en la que tengamos a la luna es muy importante porque desde allí vamos a saber si tengo una luna abierta a las relaciones o si tengo una luna que está más bien en esta necesidad de estarse como cerrando y protegiendo y conteniéndose. Eso también sucede. Si yo tengo una luna cáncer en la casa 4, pues muy probablemente las experiencias las voy a tener más en el núcleo familiar y allí como en una necesidad de estar en un espacio hacia mí mismo. Si yo tengo una luna en la casa 12 va a ser algo similar, con una sensación también de soledad porque no estoy viendo reflejada la luz de otros en mi propia presencia. Si yo tengo una luna en la casa 5, puede ser una luna o en la casa 7. En la casa 7 está bien, la casa 6 también, ¿no es cierto? Es una luna receptora, pero hay que mirar los aspectos que se están generando porque si son aspectos rojos, muy probablemente he tenido experiencias que han sido retadoras en ese tema de cómo me he manejado en las relaciones con las demás personas y qué tanto de aprobación o aceptación he sentido de los demás y entonces de esa misma forma yo me siento amado o no, me siento aprobado o no y entonces pues de acuerdo a eso estoy sintiéndome bien o no conmigo mismo en ese sentido y tengo miedo o no tengo miedo de salir nuevamente al encuentro con las demás personas. Es importante que con la luna, pues la luna me dice cómo amo, ¿sí? La cruz en la que se encuentra la luna, cardinal fija mutable, cuál es la motivación, porque estoy haciendo las cosas y el elemento, cómo lo hago. Si es una luna de tierra, le va a gustar ser práctica, obviamente, te voy a dar algo que para ti sea útil, pero también el contacto físico.
Si es una luna que está en signos de agua, pues esa parte emocional se vuelve súper importante y los estados emocionales también son variables y mucho más variables y son mucho más sensibles y de pronto también muy intuitivos en la forma en la que están percibiéndose a sí mismos y percibiendo a los demás. ¿Por qué? Porque la luna también percibe, pues digamos que estamos saliendo, ¿no? Estamos saliendo al contacto con los demás y en ese salir al contacto con los demás, entonces la luna ¡puf! Activa el radar y se da cuenta con quién sí y con quién no, quién me llama la atención y quién no me llama la atención. Y luego entra todo ese otro proceso, el Sol y Saturno, como ya les estaba explicando, y luego utiliza los planetas herramienta, Venus, Marte, Mercurio y Júpiter, para entrar en acción o no hacerlo. Y seguir en este contacto con las demás personas o no hacerlo. Y es absolutamente válido. ¿Qué tiene que aprender la Luna? Y tiene que utilizar a Neptuno. Y es que en esta búsqueda de amor, porque la luna sí busca la media naranja, así se le haya ido por la lavadora hace muchos años, ella sigue buscando la media naranja, el amor es ella misma y es completa como es. Neptuno es el principio de amor incondicional, es el principio de la fusión con el todo, entonces no necesito a nadie más, pero para que la luna integre eso, pues tiene que entrar en esta crisis emocional en la que, por ejemplo, yo que acabo de pasar esta parte de la cuadratura Neptuno, de la crisis de la mitad de la vida, cuando llegó este amor ilusorio, entonces la lección es el amor no está fuera tuyo, no tienes que estar buscando fuera de ti un amor que ya eres, ni siquiera tienes que buscarlo dentro de ti, porque cuando lo estás buscando igual lo tienes desintegrado, no te has dado cuenta que tú eres el amor mismo. Cuando yo integro a Neptuno realmente me doy cuenta que yo soy el amor mismo. Y cuando uno es el amor mismo no tengo que estar buscando nada en los demás ni nada afuera. Entonces la luna actúa desde un principio de inofensividad, porque nada me puede hacer daño realmente, porque pues lo que hay es una compasión por uno y por los demás, y lo que hay es una como entrega juguetona y una entrega rica para con nosotros. Entonces, cuando estamos mirando en la carta astral, en la sinastría, por ejemplo, en las sinastrías, que es esta de cómo yo me estoy sintiendo cuando conozco a otra persona, y entonces si tenemos planetas que se están juntando allí en la sinastría o están haciendo trígonos o sextiles, y entonces son muy armónicos, pero todo eso parte de la base de cómo yo me estoy sintiendo internamente, ¿sí? Porque está hablando más de poner las cartas en las mismas posiciones con los signos, ¿sí? Entonces, si mi carta está así, con la sinastría, lo que digo es que yo volteo la del otro y la pongo ascendente con uno de los signos. En cambio, en la carta de clics no hacemos eso. En la carta de clics lo que hacemos es que, bueno, yo ya estoy sintiendo que contigo hay algo, ¿no? O sea, me estás gustando, me pareces rico, me pareces rica, la parte de la conexión mental o espiritual también es maravillosa, entonces hay atracción también, pero puede que se base solamente en esos amores en donde uno siente y ya hay tan bonito, pero en la realidad ya no se ve. Y cuando miramos la carta de clics me está hablando de puestas las cartas con las casas, una encima de la otra, cada uno respetando el ascendente que tiene, como nos la llamamos en nuestro diario vivir. Y esa carta realmente te dice, bueno, sí, no sé, yo te quiero infinitamente, pero cuando uno ya lo va a mirar en la vida real, miércoles no podemos convivir. Y la carta de Clis nos permite ver eso, nos permite ver cuáles son esas áreas de la vida en la que fluimos tranquilamente, entonces uno dice, ve, qué tan rico, y entonces allí podemos sembrar y sembrar y sembrar, y como que es una energía inagotable, pero también pues como que cansa, uno se aburre de sembrar en lo mismo, y qué mamera, pero también están, cuando hay oposiciones, están las conjunciones, cuando hay oposiciones, entonces es esa energía que es opuesta pero complementaria. Entonces ahí es cuando uno puede encontrar una fuerza en la pareja en donde hay algo como retador, y entonces el reto también llama la atención, ahí hay un clic, se está formando esto que nos está uniendo porque encontramos esa complementariedad en el otro, pero también se puede volver un tema, si no se maneja consciente, de perros y gatos, porque entonces nos ponemos en los opuestos. Hay otras cosas en las cartas de clics que se ven mucho y son los planetas que quedan como volando y que ningún punto de la carta del otro lo termina tocando.
y son áreas no reconocidas por el otro. Entonces es cuando una de las parejas dice como, es que tú no te das cuenta de eso en mí. Eso pasa, ¿sí? Y cuando uno lo vive inconscientemente, pues entonces hay sufrimiento, pero cuando uno lo puede vivir conscientemente, se puede dar cuenta ya obviamente después de un trabajo en el que en el que hay aceptación, en el que salimos de esta visión cuadriculada de las parejas, en donde tú me complementas y yo te complemento y entonces ya no puede entrar nadie más a la relación porque es así, 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 así. Y de pronto supongamos que lo que está sucediendo allí es que el área que queda desconectada sea un Júpiter en la 5 que amará jugar y salir a divertirse y encontrar cosas que los llenen de pasión y aventurar la vida. Y esa área queda como sin ningún aspecto por los planetas de la carta astral, de la pareja. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué? ¿Dejo de vivir a Júpiter en la 5? No, yo tengo a Júpiter en la 5 y no puede dejar de vivir a Júpiter en la 5. O sea, eso es maravilloso, jugar la vida y además verla de una forma tan positiva y poder ser así infantil y que a uno le importe un pepino porque es que es la parte positiva de la vida. No, eso no se puede dejar de utilizar. Entonces uno encuentra opciones, uno encuentra personas que llegan para jugar con ese Júpiter en la 5 con uno. Y ahí pues obviamente hay que entrar en esa negociación con la pareja, a ver si puedo salir a jugar o si no, entonces uno puede entrar a decidir. Hay algo que de ese estudio de parejas que es muy chévere y es cuando yo me doy cuenta de la sombra que me saca el otro. No solamente por la interacción, porque hay una parte que actúa conscientemente y hay otra de la otra persona que se despierta al inconsciente cuando él está actuando de una forma consciente. Entonces, en esa forma inconsciente se vuelve como esa sombra que sale y el que lo está viviendo de forma consciente no lo entiende y se da cuenta, ¿no? O sea, esa persona sí se da cuenta y dice, ok, se le salió el monstruo, pero el que lo está viviendo inconscientemente, además no lo puede manejar tan fácilmente. Entonces, llevar luz a través de la herramienta que nos presenta la astrología es maravillosa. Y cuando miramos, por ejemplo, las dos cartas nodales juntas, las dos cartas nodales, que es la carta nodal es la carta del inconsciente relacionada obviamente con la carta natal, la carta radix, no se pueden separar y también puede ser de vidas pasadas. Entonces, pues no sé, si a ustedes les gusta como a mí todo este tema, como de las vidas pasadas, es maravilloso cuando dice, ¡ay! Mira, mira, mira esto que se forma entre tu carta y la mía, o sea, eso es maravilloso. O sea, mira, esto pudo haber ocurrido no como el evento, sino como lo que tú y yo sentimos, y entonces en esta vida lo podemos vivir ¡pah! De otra forma, ¿no es cierto? Y eso es súper chévere. Y hay otra que a mí me encanta mirar también y es la carta causal, que es la carta de la evolución del alma. Entonces lo estamos mirando acá, pero entonces ¿para dónde vamos? ¿No es cierto? ¿Cómo lo podemos manejar? De que, o sea, mi alma, en la interacción contigo, ¿qué es lo que está buscando? Y eso es muy chévere. Y por último, cuando hacemos este estudio de parejas, obviamente miramos la carta compuesta, que es esa carta en donde uno saca los puntos medios referentes a los miembros. Entonces podemos encontrar como esa misión y cuál es el último camino, que es el ascendente en esa carta que se saca de la relación como tal. Eso es bonito, pero para que esa carta empiece a funcionar, y créanme porque me ha pasado, tiene que pasar un tiempo y entonces okay, ya la relación se está formalizando, entonces ahora sí vamos a poder mirar la carta compuesta. Los invito entonces a que lo miren y ahora que Marte y que Venus están como tan activos en el cielo porque están en ese coqueteo allá en Capricornio, ¿no? Entonces Marte se está acercando a Venus y entonces Venus ya está directo, pero está andando lento, entonces lo está esperando, pero entonces le coquetea, ¿no? Y lo mira de reojo y entonces Marte, entre más le coquetea Venus, pues obviamente Marte más quiere llegar allá porque Marte la quiere poseer. Acordémonos que es un principio de energía femenina, obviamente, y masculina, que está en ese momento en Capricornio y que nos está pidiendo también una maduración del deseo, una maduración de cómo manejamos esas dos energías, una maduración de cómo queremos poseer, una maduración de cómo actuamos, si lo estamos haciendo ciegamente por el deseo o si lo estamos haciendo de una forma más transformadora
en la que nos demos cuenta cuál es nuestra meta, pero no nos lancemos, no nos lanzamos ciegamente, inocentemente a conseguirla, pasando por encima de todo lo demás, ni tampoco desde esta parte de Venus caprichosa de yo quiero eso y sorry porque es que me va a dar placer, y, y como que descuidamos tantas otras cosas alrededor. Venus y Marte en este principio femenino y masculino es algo que cada uno de nosotros tiene que manejar interiormente. Y en este momento que estén en Capricornio es esa toma de responsabilidad respecto de nuestro crecimiento y nuestro fortalecimiento y nuestra madurez personal, porque además se están acercando, Venus ya lo hizo, se están acercando a Plutón. Y en Plutón o lo podemos vivir como eso, como un deseo intenso y también una actividad intensa, y entonces lo que voy a generar es mucha productividad porque enfocada en el deseo, en lo que yo estoy queriendo, en lo que me está convirtiendo en una obsesión. O podemos utilizar también a Plutón como ese planeta transformador de acuerdo a una imagen, a un ideal, y como está en un signo que es Capricornio, que ya nos está hablando de madurez, pero también nos está hablando de lo social, de algo que trasciende solamente los intereses individuales. Entonces podemos ver cómo como colectividad empezamos a transformar ese principio, y ya me salió la voz seria, ¿no? Ese principio femenino y masculino, eh, estructurándolo dentro de nosotros. Y ese nodo norte es importante porque está en Tauro y sí nos está pidiendo definitivamente que aprendamos a, a percibir el camino que empieza a ser más fluido, ese camino que nos da la posibilidad de disfrute de la vida, porque antes estábamos en un afán de consecución de ideales materiales y ahora los valores han ido cambiando. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso y percibimos ya ahí en el cielo, Venus ya lo pasó una vez, ya lo pasó la segunda, esta es la definitiva, ¿qué es lo que va a ser realmente importante de ahora en adelante? Sin apegos y sin rechazo. ¿Por qué? Porque Venus me habla de ese apego por lo que me hace sentir rico, bien, bienestar, pero cuando hay demasiado bienestar, entonces este Venus se vuelve venenoso. Así ya es como demasiado, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando de Marte, Marte está asociado con lo que corta, ¿no? Y con la lucha, con el combate, con el rendimiento. Entonces, Dios mío, o sea, Marte en Capricornio es yo trabajo hasta que ya no dé más. Y un Marte mal enfocado allí es, sí, pues yo me exijo y me exijo y me exijo y me exijo, y el disfrute qué, ¿no? Y parar un momento y respirar y darte cuenta que de pronto estar aquí solamente sentado escuchando este video te produce placer o, uy, no, qué mamera, y entonces lo cambié y me voy a hacer algo que de verdad sea rico para mi vida, o sea, que me aporte, ¿sí? Bienvenidos están, si no les gusta, a que se vayan, porque la idea es esa. Entonces, yo ni me apego a lo que me da placer, ni tampoco rechazo lo que implica una dificultad o algo que puede ser en cierta forma desagradable o que me muestre la herida, que también allí con Marte estamos hablando de heridas. Em, Porque también van a pasar a un signo que es Acuario, y en Acuario tenemos una capacidad de liberación. ¿Liberación de qué? Del deber ser, de la estructura que anteriormente estábamos generando y estábamos recreando constantemente, 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 porque no nos abríamos al cambio. Y hay algo que a mí me gusta mucho de todo esto que está sucediendo, y es que Venus y Marte lo podemos vivir desde Capricornio de una forma en la que nos enfocamos en eso, en yo voy a trabajar por la consecución de esto que yo estoy deseando, y Marte te da esa capacidad de ejecución, y Venus te está dando también la capacidad de selección, te está dando también la capacidad de saber de acuerdo a eso, a cómo yo te estás sintiendo, cómo te estás valorando, qué es lo que quieres, enfocado en un trabajo que es planificado, que es estratégico, que es perseverante y que ya es más maduro. Pero lo que está sucediendo en Pisces es súper lindo, porque cuando estamos hablando de Venus y Marte es esa atracción, es ese deseo que se despierta, pero desde Pisces estamos hablando ya de verdad del amor.
y de esa capacidad también que se está dando de perdón y de amarnos incondicionalmente y de verdad fundirnos. Entonces, estamos en 3 signos y lo que más me llama la atención es cómo nos vamos especializando en cada uno de esos signos, porque es como si centráramos la atención solamente en una parte de todo el zodiaco y son esos 3 signos principalmente, incluyendo a Tauro, o sea, Capricornio, Acuario y Piscis, incluyendo a Tauro porque allí están Urano y el nodo norte, pero además en el cuadrante del ser. O sea, esta es una transformación que estamos viviendo a nivel de la humanidad, pero no para quedarnos como en lo mismo. Sí, estamos generando un cambio profundo, estamos generando un cambio que puede persistir y desde allí estamos terminando un ciclo también que puede darnos esa esa infinidad de sentimiento para dejar de juzgarnos y señalarnos y más bien para eso, para encontrar ese maestro interno, no porque ya no la sepamos todas, por el contrario, o sea, en el nivel del ser sí, ya todo está aprendido y entonces debemos dejar de buscar afuera lo que, lo que somos nosotros, ¿verdad? Pero, pero cuando lo miramos de verdad desde esta parte humana, es eso, es rescatar esos valores de, de bondad, de benevolencia, de compasión, de, de abrirnos, de servicio, de, de seguir de una forma en la que nos perdonamos a nosotros y perdonamos a los demás y nos fundimos con el todo, ¿sí? Bueno, de eso les quiero hablar más adelante, pero principalmente estábamos era hablando del amor. Entonces, ¿cómo se termina allí? Es ese ciclo también que en este signo que es Piscis y relacionado con Neptuno, es como renunciar a la necesidad del control. Y en esa renuncia no quiere decir tampoco, obviamente, obvio, volviendo a Marte y a Venus, que no voy a desear y que no voy a hacer nada al respecto, porque pues estamos viviendo, o sea, que tenemos cuerpo y el cuerpo hay que usarlo y si tenemos a Marte, pues también hay que usarlo. O sea, si yo no me muevo, si yo no empiezo, si yo no prendo el motor, pues obviamente no va a conseguir nada. Entonces hay que utilizar los dos. Pero sobre todo cuando estamos hablando de amor, entonces enfoquémonos en cómo utilizamos esa columna neutra con la luna, miremos en dónde tenemos a la luna en nuestra carta astral, con Neptuno para trascender la dependencia emocional que puede tener la luna del entorno y de lo que hace, de los demás, de ese reconocimiento que está buscando constantemente. Y utilizamos también los planetas de la comunicación, que son Mercurio y Júpiter, para que encontremos puentes de unión. Cuando estamos hablando de ese principio mutable, hablamos de eso, de los puentes de unión, para que nos apartemos de los opuestos, ¿no? De la energía masculina, la energía femenina, ¿no? Pues entonces, mijitos, cuando están, entre más separados están, entonces, pácate, que le llegó la energía neutra, afortunadamente, afortunadamente, y eso también lo vemos en los aspectos, no solamente son cuadraturas, oposiciones, conjunciones, y por el otro lado, entonces, trígonos y sextiles, también hay otros que son muy importantes porque aportan ese factor neutro, que son los semisextiles y los quincuncios. Entonces yo les mando un beso y un abrazo. Espero que les guste y si quieren, obviamente, hacerse ese estudio de parejas para que miremos la sinastría, pero no solamente la sinastría, obviamente, porque ahí no nos podemos quedar solamente en la sinastría, en cómo me estoy sintiendo yo internamente, como en este ideal. No, tenemos que mirar en la parte práctica, cómo nos la llevamos y qué podemos hacer al respecto o qué no podemos hacer al respecto y sencillamente lo aceptamos y ya, y negociamos y hablamos y disfrutamos. Yo creo que lo principal es disfrutar. Y lo otro es aprendernos a escuchar, porque muchas veces lo que uno va a consultar con un astrólogo, uno ya lo sabe y lo único que necesita es como una confirmación de una persona externa que no conozca la situación para que me digan, ay, sí, y después uno dice, ve, yo sí lo sabía. Entonces es como ese olfato relacionado con Marte, Venus es el sentido del gusto, eh, aprendámoslo a tener integrado, uno sabe, definitivamente uno sabe. Un beso y un abrazo. El siguiente video entonces ya saben que va a ser sobre esta especialidad, esas especialidades que estamos teniendo en este momento por tránsitos en Capricornio,
en Acuario y en Piscis. Y es que me llama muchísimo la atención porque teniendo una carta que es completa con 12 signos, pudiendo estar los planetas regados por todas partes, están solamente en esa área que es el cuadrante del ser, uniendo obviamente a Tauro. Y todo va a pasar a Aries. Entonces, los arianos, ¿qué vamos a hacer los arianos, no? Es decir, a mí me llama mucho la atención. Y ahí es como cómo nos estamos sintiendo. Bueno, ahora sí, porque es que el que mucho se despide no se quiere ir. Entonces, pues chao.